Esta es la Suzuki GSX 750F. Esta moto es muy interesante porque trae un motor muy potente, muy fiable, pero tiene algún problema. Además, aquí tengo el catálogo de la moto y aquí te explica cosas muy importantes. Así que lo que voy a hacer es leeros el catálogo y os voy enseñando la moto. Empieza diciendo: un lujo imprescindible del 92. Esta moto tiene ya 30 años. Y te dice lo mejor de dos mundos, sport y turismo, integrados en una sola máquina. Esto lo dice porque es una moto claramente deportiva, tiene carenado, pero está más enfocada al turismo, está más enfocada a circular con ella por la carretera, a hacer viajes. Si os fijáis, tiene semi-manillar, pero están bastante levantados. Mirad la diferencia de altura que hay entre el manillar y el asiento. Esto te hace una postura muy cómoda y no te duelen las muñecas. 16 válvulas y 106 caballos. De potencia esta moto va sobrada. A 10.500 revoluciones y el sistema exclusivo Suzuki de refrigeración por aire y aceite SAX. Dice, adaptadas en el mejor diseño y línea aerodinámica. Vale, como veis tiene carenado y esto por la autopista se nota. Te agachas aquí y el aire lo cubre bastante bien. Yo le he puesto esta cúpula porque la original es plana, a ver si se ve, aquí. Es plana y esta tiene como una pequeña burbuja aquí, esta curva. Aparte yo creo que no le queda muy moderna y pega con la moto, le queda bastante bien. Esta es toda transparente, le pinté la parte esta de aquí, veis aquí la raya, por dentro y lo pinté con Full Dip. Full Dip es una pintura que la pintas normal, pero si me canso o no me gusta, simplemente lo despego como un chicle y se va y se queda transparente. También te dice que Suzuki GSX, bueno, este modelo 750F te ofrece la anatomía de un prototipo, su potencia y agilidad en formato de un esbelto y confortable diseño, apto para disfrutar por carretera y ciudad. Suzuki Arte Móvil. Es la culminación de un proyecto de Suzuki, aplicando la última y más moderna tecnología del mundo de la competición y combinándola con el confort, versatilidad de una moto de calle, apta para recorrer cualquier camino, carretera de montaña, en zigzag o calles de la gran ciudad. La moto por carretera va muy bien y por ciudad, yo la utilizo por ciudad, va bien a velocidades de 30, 40, 50, el motor a esas velocidades va fino, pero es una moto muy grande y que pesa 209 kilos sin contar el depósito y el aceite. Para la ciudad lo mejor es la Honda que tenéis en mi canal, que esa moto sí que es muy ágil, no pesa nada, no gasta nada y es específica de ciudad, es una maravilla. El motor. El modelo del 92 es un proyecto de poder, con sus 106 caballos a 10.500 revoluciones, es capaz de adaptarse a cualquier tipo de conducción. Esto es lo que he dicho yo, que puedes ir por ciudad a 30, 40, 50 y el motor va fino. Comparte el diseño básico y exclusivo de engrase Suzuki. Los motores refrigerados por aire han sido probados durante años en las carreras de moto. Su motor de 748 centímetros cúbicos está compuesto por una aleación de hierro. Importante esto. Este motor es de hierro, es bastante fiable y a mí no me ha dado ningún problema y no hay problemas comunes de este motor. Si lo tienes con un buen mantenimiento y lo cuidas bien, esto dura muchísimos kilómetros. Yo he visto motos de esta a la venta con 50.000 kilómetros, 60.000, incluso vi una con 90 y pico mil y funcionan. Es que estos motores aguantan mucho. Un cigüeñal de largo diámetro consiguiendo una excepcional rigidez y fiabilidad. Los pistones están diseñados para reducir fricción y mantener óptimamente el alta en cualquier régimen de revoluciones. Ahora explicaré esto. Estas pruebas de diseño combinadas con cuidadosas modificaciones dan a la Suzuki GSX 750F, modelo del 92, un amplio poder en bajos, rotación media y versatilidad extra para el tráfico en ciudad y confort de velocidad de crucero en autopistas. Esto es que la moto son 106 caballos y la potencia la entrega en cualquier régimen de revoluciones. Da igual que estés a 2000, 3000, tú aceleras y tienes potencia. Aparte, esta moto no tiene ayudas electrónicas, no tiene ni ABS ni control de tracción. Entonces es bastante peligroso en ese aspecto, porque si das una curva y aceleras más de la cuenta, la moto se va. O sea, hay que tener mucho cuidado con este tipo de motos. Sistema avanzado de refrigeración Suzuki SAX. Se combina eficazmente con la refrigeración por aire-aceite. De esta manera se mantiene el motor siempre a temperatura óptima, con un sistema de corriente de alto volumen de aceite, mandándolo a un compartimento de aluminio donde se refrigera. Esto es un radiador. Bueno, es algo diferente, todas son o de agua o de aire, y esta es de aire, y lo que hace es coger el aceite, lo enfría y lo devuelve.
Bueno, funciona bien porque este verano ha hecho bastante calor y no ha dado ningún problema. Carburadores Slingshot. Estos carburadores han sido probados múltiples veces en competición. Los resultados han sido excelentes y por ello se han adaptado a la Suzuki GSX 750F. Poseen una pieza hecha de plástico ligero y con forma plana de cara a la caja de aire y alrededor del encarenado del motor. Sus 4 carburadores Slingshot son de 36 milímetros. Atomizan la gasolina de forma más eficiente, permitiendo el retorno suave del muelle y proporcionando una respuesta instantánea del acelerador en la mano del piloto. Y aquí empiezan los problemas de esta moto. Esta moto y todas las que son carburación, si la moto no se usa, el carburador se atasca. Esto de aquí es la cubeta y esto está lleno de gasolina. Y si la moto no se usa, esto se atasca, se queda gasolina estancada y hay unos tornillos muy pequeñitos que se llaman chicles, que tienen un agujero en el medio, eso se atasca y no pasa la gasolina por ahí. Entonces la moto empieza a hacer cosas raras. Entonces lo que hay que hacer es sacarlos, desmontarlos, limpiarlos porque son 4. Y bueno, es fácil de hacer, pero son muchas piezas pequeñas y tiene que estar todo igual y los 4 iguales. Aquí tenéis el grifo de gasolina, para bajo encendido, aquí cuando se pone en reserva, y esto de PRI es para llenar los carburadores. Alta rotación, sistema de escape 4 en 2. Este sistema de escape ha sido perfeccionado consiguiendo una excelente respuesta en bajas, medias y altas revoluciones. En ambos lados, a la derecha y a la izquierda, encontramos 2 pipas en línea dentro de una cámara cilíndrica. Cada cámara a su vez está dividida en 2. Los tamaños y las formas de las cámaras consiguen un excelente control y a la vez optimizan las variaciones de la presión del escape, sin influir en la carga de entrada de gasolina. De este modo contribuye a la alta rotación de la Suzuki. Esto es que son 4 cilindros, salen 2 tubos de escape por ahí y otros 2 por allí, y estos 2 se juntan con esta barra de aquí y esos 2 con esa. Debajo de la moto estos 2 se juntan en uno, allí igual, y aquí también se unen. Y tiene 2 salidas de tubo de escape, que esto a mí me encanta porque ya no se ven motos así con doble salida, una en cada lado. Arranque computerizado. Este sistema de arranque microcomputerizado proporciona un tiempo de arranque ideal al motor, controlándolo en todo momento y no siendo afectado por el calor o la humedad. Este es el starter, que es esta palanquita de aquí, que ahora en verano no lo utilizo, va aquí, pero sí que en invierno si hace falta se pone aquí y arranca mucho mejor, y cuando se calienta el motor ya se queda recto y ya está. Chasis de acero doble cuna. El chasis, de amplio espacio y tubos firmes, está realizado de acero, dando a la Suzuki gran firmeza y estabilidad. Este chasis está pensado para reducir la anchura de la posición de las rodillas del piloto en la moto. Combina perfectamente la fuerza y el funcionamiento. Esta moto pesa 209 kilos en seco, pero el chasis es de acero y el motor es de hierro, así que bueno, es una moto que pesa, pero es muy fiable y muy resistente. La moto en la parte de las piernas es una moto estrecha, fijaros aquí, más o menos lo que mide una mano, pero el motor es un motor muy gordo. Aerodinámica. Ha sido desarrollada en un túnel de viento, se ha conseguido una excelente aerodinámica y se ha disminuido el rozamiento, incrementando así el confort del piloto, sentado en una posición vertical normal. El calor producido por el motor no afecta negativamente al piloto y sale fácilmente cuando circulamos a bajas velocidades. Sistema trasero de suspensión Link Type. Este sistema exclusivo Suzuki Link Type está diseñado para conseguir la progresión de una suspensión, proporcionando más suavidad y consistencia en el movimiento. El amortiguador tiene 4 posiciones regulables y una parte elástica de precarga ajustable. Ahí tenéis la bieleta y aparte esta moto tiene caballete. En el vídeo de la Honda ya dije que siempre que tengáis una moto, si es posible, con caballete, porque el caballete va muy bien para el cambio de aceite, cambio de ruedas, cambio de cadena, cambio de pastillas. Para el mantenimiento un caballete va muy bien. La horquilla delantera de Suzuki es de 41 milímetros, su dureza es fácilmente ajustable. La rueda delantera es de 125 milímetros.
La horquilla es una horquilla normal, no es una horquilla invertida, pero por aquí se puede ajustar. Ahora tiene aquí una rueda y ajustas la dureza. Frenos son de disco tanto en la parte delantera como en la trasera. Los discos delanteros son flotantes de 290 milímetros. Las pastillas son de metal sintético más duraderos, que reparten con más consistencia el poder de la frenada. La palanca de freno delantero es ajustable en 4 posiciones, para ayudar a la comodidad del piloto. Tiene las 4 posiciones, esto se gira y se pone más blando, más duro. Aquí tenéis los discos, son 2, ahí la pinza, que tiene doble pistón, y en la parte trasera un disco y una pinza de un pistón. Esta llanta no es la suya es dorada como la trasera y esta es plateada. Y es que resulta que el disco estaba doblado y para sacar el disco, los tornillos uno se partió, el otro se hizo redondo y bueno, en mi Instagram tenéis cómo salieron esos tornillos porque fue bastante difícil. Aquí te dice que llevaba unos neumáticos Metzeler, delante llevaba 180 V17 y detrás llevaba 150-70 VB17. Esto hace que la Suzuki sea una moto compacta con el centro de gravedad bajo, reduciendo el esfuerzo del piloto al cambiar de dirección. Las llantas son de 3 radios huecos para reducir el peso y están compuestas de una aleación especial para aumentar su rigidez y seguridad. El asiento tiene una buena combinación de almohadón de espuma, densidad y forma para mejorar el confort del piloto y pasajero. El asiento la verdad que es bastante cómodo para hacer un viaje, a ver, todo cansa, pero se va bien. Debajo del asiento tiene la batería, los fusibles, líquido de freno trasero, ajuste del amortiguador, esto se regula así. Y aquí tiene una pegatina original, esta no es original, aquí pone que se cambió el aceite en el 98, ahora ya lleva otro aceite nuevo. Y aquí tiene otra pegatina muy interesante con todos los datos. Y en la parte trasera tiene aquí una goma y la caja de herramientas. Aquí tiene cortas, largas, para hacer ráfagas, intermitentes y pito. Velocidad, intermitentes, gasolina, revoluciones, punto neutro, aceite y luces largas. Parada de emergencia, luces y arranque eléctrico. Al final es una moto muy potente, muy fiable, de muy buena calidad. Pesa bastante, es una moto muy grande, tiene un consumo normal para este tipo de cilindrada. Así que espero que te haya gustado mucho este vídeo, déjame en los comentarios qué te parece esta moto. Si tienes otra moto también déjamela en los comentarios. Dale un buen me gusta, suscríbete, compártelo con tu amigo y nos vemos en el próximo vídeo.